Un saludo de paz y gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros hermanos, la Iglesia del Señor. En este día 14 de mayo del año 2025, donde quiera que usted, mi hermano, se encuentre y pueda en este momento atender la santa palabra del Señor, ahí que el Señor lo bendiga y el Espíritu Santo abra su entendimiento para poder comprender estas verdades de la santa palabra de Dios. Quiero, mis hermanos, invitarles para que vayamos a la palabra del Señor, a la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y voy a hacer una lectura para todos ustedes desde la Biblia Reina Valera, que dice de la siguiente manera: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Quiero encomendar mi vida en las manos del Señor para exponer esta palabra. Y quiero pedir también al Espíritu Santo de Dios que Él abra nuestro corazón, completamente nuestro entendimiento y todos nuestros sentidos espirituales para poder de una manera sencilla entender esta verdad. Previamente nos hemos humillado delante del Señor para que esta palabra traiga a su vida grande bendición. Y lo voy a hacer de una manera completamente expositiva, tomando palabra a palabra de estos dos versículos, esperando que este mensaje nos ayude a entender esta parte de la Escritura. Para usted que viene siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, estamos hoy en la lección número 23. El título de la predicación, el sermón, la enseñanza, como usted le quiera llamar, es Plenitud de vida en Cristo. Y vamos a recordar que esta es una instrucción doctrinal que el apóstol está haciendo en esta sección de la carta acerca de la filosofía falsa. En este caso, nuevamente, para el día de hoy, enfocándose el movimiento que se estaba levantando, que más adelante se llamarían los gnósticos, y su enseñanza falsa, su enseñanza herética completamente distorsionada acerca del Señor Jesucristo y de las doctrinas cristianas, por toda la combinación que ellos hacían tomando diferentes filosofías y cosas que se convertían para ese momento en un peligro para aquellas personas que llegaran a escuchar. Similar nos puede estar sucediendo hoy con tanto pensamiento que en la apariencia es tomado de la Escritura, pero sin una directriz correcta llevando acá adelante la revelación del Señor. Entonces, voy a hacer una introducción acerca de estos dos pasajes, y es que en estos versículos el apóstol Pablo está haciendo una advertencia sobre el riesgo de perder la recompensa eterna prometida como galardón en su plenitud, si no se discierne en el compañerismo con base en la verdad. Esto tomando en cuenta lo que dice la Escritura, que nosotros somos un cuerpo y tenemos una cabeza que es el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a nosotros a tener compañerismo, porque eso se llama comunión, y nosotros debemos, la iglesia, vivir en comunión. Pero esto tiene que ser entre nosotros, y hay completamente de parte del Señor un juicio si una persona decide ayudar o amparar a los que propagan las enseñanzas falsas. Miremos el versículo 18, que dice de la siguiente manera: nadie os prive de vuestro premio. Pablo está advirtiendo a los colosenses que no permitieran a los falsos maestros que los engañaran,
porque corrían el riesgo de perder sus bendiciones temporales, es decir, las bendiciones que el Señor nos da a nosotros los cristianos en su comunión, en la bendición de ser la iglesia, en la guía del Espíritu Santo y en la provisión que Dios nos da de todas las cosas, o también su galardón eterno. Creo que para esto podemos ayudarnos con un pasaje en la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente manera: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Tenemos que estar velando para que el fruto de nuestro trabajo no se vaya a perder y al igual se pierda entonces nuestro galardón. Aunque Dios promete a los creyentes una recompensa por su hospitalidad, es decir, aquí nosotros tenemos que discernir a quién es la persona que nosotros recibimos en nuestra casa, por ejemplo, a quién nosotros oímos sus predicaciones y de quién nosotros recibimos sus enseñanzas y de pronto nos dejamos a veces hasta impactar. Hay una recompensa cuando se recibe a una persona, a un emisario del Señor Jesucristo. Para ello miremos Mateo capítulo 10 versículos 40 y 41. Nos dice de la siguiente manera: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Aquí el pasaje, esto se trata de recibir a una persona que habla de Cristo, a un emisario de Dios, que es como recibir al Señor Jesucristo mismo. Pero los falsos maestros que tienen una doctrina diferente a la obra completa que el Señor Jesucristo hizo, esta persona es un hereje y su exposición, su palabra va a ser una herejía y no lo debemos recibir. Si miramos lo que nos dice segunda de Juan a este respecto, nuevamente capítulo 1, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces aquí nosotros debemos tener el discernimiento para saber a quién recibimos. Pablo lo está advirtiendo en ese momento para que la iglesia, los hermanos de allí de Colosas, no fueran a recibir a estos hombres que practicaban esta doctrina del gnosticismo. Podían hablar cosas de Cristo, podían estar hablando filosofías que atraían al oído, pero el apóstol Pablo está guiando a la iglesia para advertirles que esto es un riesgo y no lo deben hacer. Nosotros no debemos guiarnos por sentimentalismos. Usted no mire a una persona sencillamente por su simpatía humana. Una persona que vaya a hablar del Señor tiene que ser una persona portadora de la verdad que está en las Santas Escrituras. Si no tiene la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque si lo haces, entonces estás participando de esas malas obras. Tenemos que aprender a tener el discernimiento de la Escritura, de la obra de Dios, de su redención, de su salvación en Cristo por la fe. Lo que nos dice la palabra, lo que es vivir en la santidad, en la integridad de la Escritura también, para nosotros poder entonces prestar atención a una persona. Sigue diciendo el pasaje: afectando humildad, como los falsos maestros se deleitaban tanto en esa falsa humildad, entonces esa se convertía realmente en un orgullo, lo cual Dios aborrece. Estos falsos maestros se ponen una máscara y para poder llegar a la gente, y es una falsa humildad. Proverbios 6, 16 al 17 nos dice que una de las cosas que el Señor aborrece son los ojos altivos.
La humildad tiene que ser el reflejo de Cristo y no la promoción de nosotros. Tenemos que ser humildes porque el Señor nos ha dicho que seamos mansos y humildes de corazón, y ese es el mandamiento, pero no como algo que nos ayude a ganar méritos personales, porque entonces eso es en contra de la palabra. Afectando humildad y culto a los ángeles, que eso es el comienzo, era el comienzo de una herejía que iba a plagar toda la región alrededor de Colosas. Y esto es una práctica completamente antibíblica. A lo largo del tiempo después se iba a desatar el culto a los ángeles, que hasta el día de hoy muchas personas rinden culto a los ángeles y creen que están haciendo bien, y por eso no es raro que veamos en muchas casas personas teniendo ángeles y asociando esto de una manera equivocada con versículos de la Biblia que están siendo mal interpretados, que están siendo mal entendidos frente a lo que la escritura misma está diciendo. Entonces, esto completamente prohibido. Pienso que podemos mirar un pasaje en Apocalipsis, y es 19, versículos 9 y 10, que nos dice de la siguiente manera: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los mismos ángeles no permitieron la adoración, ni que se les diera adoración, porque un ángel de Dios sabe que el único merecedor de la adoración es el Señor Dios eterno. Esto comenzó a verse de ese tiempo, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo la advertencia para que no fuésemos a caer. Y versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, no hay crecimiento espiritual para el cuerpo que es la iglesia, aparte de su unión con la cabeza que es Cristo. Esto lo debemos tener muy en cuenta. Efesios 4, 15 y 16 nos va a hablar de esto. Por favor, léalo. En vista de la imagen de la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que nosotros tenemos una sola cabeza, uno solo que guía la iglesia, es el Señor Jesucristo. Precisamente a este era el que negaba este movimiento gnóstico y quería darle prelación a otras cosas que anulaban la obra de Cristo. Si en una exposición el centro no es el Señor Jesucristo y la obra de salvación que Él ha hecho, entonces esa doctrina está incompleta y no está correcta. Usted debe entender, mi hermano, que usted es la iglesia y es el cuerpo. Si seguimos en la doctrina del Señor, aprendemos a ayudarnos entre nosotros mismos y a nutrirnos. Y si el Señor Jesucristo es la cabeza, estamos en lo correcto. Él tiene que ser el que nos dirija todo mediante su bendita palabra. Le doy las gracias a Dios y espero, mis hermanos, que esta palabra sencilla nos ayude en mucho. Que el Señor Dios eterno me los bendiga. Un abrazo de este su servidor y amigo, y nos vemos en la próxima.